tal? Israel. La vida militar. Tanto nosotros. La palabra y seguimos. Dios no está hablando de una religión. Estoy trabajando. No es tanto el entretenimiento, es cómo lo estamos utilizando. Lo que ya vio Dios en nosotros, ya es. ¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a su programa Pensamientos y Diálogos, en un servidor con Palemón Camón. Y como hemos hablado en algunas ocasiones, nuestro propósito no es solamente traer respuestas, sino abrir, expander algo de lo que el Espíritu Santo nos está hablando, le ha hablado a usted en algunas ocasiones, y es aumentar y provocar que esos pensamientos nos lleven a un diálogo con Dios, a un diálogo con amigos, a un diálogo con otras personas. Este fin de semana tuvimos un tiempo increíble con unos buenos amigos, uno de ustedes que ustedes ya conocen, a Pedro Ávila, y en medio de todo lo que platicábamos, dialogábamos, hablábamos de diferentes temas, inclusive algunos familiares, personales, etcétera, terminábamos o en medio de todo eso orábamos y teníamos un tiempo y dialogábamos los diferentes puntos de vista. O sea, la palabra de Dios nos ayuda a dialogar el corazón de Dios, los pensamientos de Dios, la palabra, en medio de situaciones de esta vida. Porque la palabra de Dios es práctica, es lámpara, es luz a mi camino. O sea, me ayuda a caminar en esta tierra. No es nada más, no es nada más algo espiritual, sino es espiritualmente práctica para ayudarnos a vivir en esta tierra, en medio de conflictos, necesidades, luchas internas, luchas con personas, luchas, etcétera, donde cada uno de nosotros tiene. Y Jesucristo nos dijo, en la tierra tendrán aflicciones, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo, yo he vencido el sistema del mundo, yo voy por encima, la victoria Él ya la tuvo, y Él nos ayuda a llevarla junto con Él. Y me encanta cuando el Espíritu Santo refresca la palabra o me une determinados versículos, y sobre todo cuando en el Antiguo Testamento veo el Nuevo Testamento. O sea, el corazón de Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, porque Él no cambia. Él es el mismo. Y he estado leyendo Deuteronomio en el capítulo 10. Es interesante porque Dios le da una nueva oportunidad al pueblo, estableciendo ahora un pacto, lo vamos a leer. Y nosotros vemos que nuestro Dios es siempre un Dios de una nueva oportunidad. Jesucristo siempre nos ofrece una nueva oportunidad. Tal vez podría llamarle una constante oportunidad para reparar, para restaurar, para enderezar, para corregir, como dice su palabra. Y en Deuteronomio 10, del 1 al 23, dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, está hablando Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mi monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Vemos aquí que ustedes conocen la historia, como el pueblo de Dios quería una ley, quería que le dijeran qué hacer y qué no hacer. No querían realmente oír a Dios en una forma personal, como lo hacía Moisés, ¿verdad? Como lo hacía Abraham, como lo hacían hombres antes, ¿verdad? O los hombres de Dios en la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo. Querían que alguien les dijera qué hacer y qué no hacer. Entonces, Moisés, Dios le pide que suba al monte, ¿verdad? Con 2 piedras, y allá en el monte de Sinaí, Dios escribe
escribe los 10 mandamientos con su dedo. Imagínense. Increíble. 40 días estuvo Moisés en el monte. Y cuando baja, ve al pueblo de Dios, ve al pueblo desenfrenado. A la iglesia, al pueblo, a gente que ha oído de Dios, ha conocido a Dios. Tal vez nuestra vida de repente ha cambiado. Y dice que vio al pueblo desenfrenado. Y fue tal el coraje de Moisés, después de, imagínense, 40 días en la presencia de Dios y bajar y ver el terrible espectáculo de un pueblo adorando a otros ídolos, con gritos, con alaridos, con quejidos, con fiesta, con qué sé yo, ¿verdad? Porque Josué le dijo, ¿qué son esos gritos que oigo? Ya cuando Moisés iba bajando, Josué siempre lo esperaba hasta donde él podía subir. Y dice, no. Y entonces Moisés llega y quiebra las piedras, e inclusive los obliga a deshacer los ídolos de oro, los lleva a que tomen de esa agua con pedacitos. Yo no sé cómo lo molieron, pero sin embargo Dios le da una segunda oportunidad. Dice, Moisés, lábrate otras 2 piedras, porque yo voy a escribir mis leyes como lo hice con las primeras. Pero en esta ocasión le dice, hazte un arca y él se hace una arca de madera de acacia, que es el arca del pacto, que cargaba la tribu de Leví, el sacerdocio, ¿verdad? Llevaban el arca del pacto, donde iban las tablas, la vara de Aarón que reverdeció, etc. Y en aquel tiempo, si continuamos leyendo Deuteronomio, en el versículo 8 y 9, dice, en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová. Interesante, llevar el arca del pacto de Dios con un pueblo. Para que estuviese delante de Dios o de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Hasta hoy. Esto yo lo leí hace como 6-7 días. Hasta hoy. No dice hasta que hace 4,000 años, hace 3,000 años. No. Hasta hoy, para bendecir. Hasta hoy. Por lo cual Leví, y me encanta esto, no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Interesante. O sea, iban a la tierra prometida. Digo, tú no vas a tener heredad. Tu heredad soy yo. A veces, como que nuestra herencia, nuestra heredad, sacamos la equivalencia a lo económico, a la posición social, a la posición eclesiástica, ¿sí? Y pensamos que esa es la bendición de Dios, pero la bendición de Dios es Él en mi vida. Yo soy tu heredad. Ahora, eso no va en contra de que usted y yo, al recibir bendiciones de Dios, recibamos también bendiciones materiales, prácticas, de posición, etcétera. Pero en todo ello es para ser parte de lo que Dios quiere hacer en medio de esta sociedad, para servirle. Y vemos 3 cosas que les dice aquí. 1, para que llevaran el arca del pacto, o sea, que llevaran la presencia de Dios sobre de ellos. Interesante. Para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, Jesucristo es el nuevo pacto. Ese era el arca del pacto con los mandamientos, pero Jesucristo cumplió por usted y por mí los mandamientos, porque ni usted ni yo podemos vivir los 10 mandamientos, y al que infringe una de las leyes o uno de los mandamientos, infringe todos. ¡Qué terrible! Sí, o sea, sí. Si no fuera por la gracia de Jesucristo en nuestras vidas y el pacto
con Dios por medio de Él en mí. Dice, número 1, para llevar la presencia de Dios, ya no sobre de ellos. En Jesucristo es la presencia de Dios en nosotros. Qué diferente. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo y profetizaban y hacían cosas impresionantes porque venía sobre de ellos. Pero ahora en Jesucristo está en nosotros. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. O sea, el Padre, el Hijo, Dios, hará de nosotros una morada, una casa. Yo recuerdo en una ocasión, cuando le compartía la palabra, les leía la Biblia a nuestras nietas, una de ellas, Zoe, la más chica, entendió el mensaje. Es muy largo hablar todo el testimonio, si es que no lo he dado antes. Y ella me dice, abuelo, dice, es como si alguien hiciera una casa para vivir en ella. Exactamente. Dios le dio a usted la vida. Dios nos formó para que cuando nosotros lo invitamos, tomamos la decisión de que Cristo habita en nosotros y lo reconocemos como Dios, como nuestro Salvador, Él hace una morada. Somos piedras vivas del templo de Dios. Somos templo de Dios. Quiere decir que usted y yo tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros. No nada más si lo siento o no lo siento, ¿verdad? Ay, es que como que hoy no lo siento. Él no se ha salido. Cuando usted lo invitó a su corazón, Él y el Padre hicieron morada. En Colosenses 1:27 nos dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, de este misterio entre los no judíos, a los judíos y a los no judíos, que es Cristo en ustedes, Cristo en nosotros, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí. Ya no nada más es cuando viene sobre de mí o en momentos de intimidad, que es increíble. A mí me encanta esos momentos en que yo percibo su presencia, pero aun cuando no la percibo, Él no se ha salido. Pero algunos momentos de intimidad se hace manifiesta. Se hace como que en ese momento hay una intimidad con Él. Sino que hasta Cristo en mí, la tribu de Leví, para que llevaran la presencia de Dios sobre de ellos, y ahora en Jesucristo el nuevo pacto en nosotros. Y punto 2 dice, para servirle. En Mateo 28, del 18 al 19, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando usted y yo recibimos al Espíritu Santo, recibimos a Cristo, tenemos la autoridad de Él para ir, para compartir lo que Él nos ha hablado, el testimonio de nosotros, el testimonio de otros, la palabra que el Espíritu nos ha revelado, y Él nos ha dado ya la autoridad, y la autoridad es Él. La autoridad no soy yo. Él en mí. Él es la autoridad en mi vida. Y no nos la presta, sino que Él en mí es quien nos da esa autoridad para servirle en medio de esta sociedad, haciendo discípulos. Podríamos hablar mucho más. Y número 3, para bendecir. Usted y yo hemos sido llamados para bendecir. Pero
Usted y yo no podemos dar lo que antes Él nos ha dado. Así les doy toda autoridad. No podemos ejercer una autoridad que Él no nos ha dado, y es Cristo en mí, la esperanza en medio de esta sociedad. En Efesios 1, del 3 al 5, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado, ya nos bendijo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Me encanta. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Como diría un amigo, pastor hace unos años, que lo oí, ahora Dios lo ha usado en una forma increíble en el gobierno, y una vez predicando, al citar este versículo, él dijo algo que me encantó. Él es del norte, dijo: por el puro afecto de su voluntad, dijo, porque se le dio su regalada gana. Punto. Él quiso hacerlo. ¿Por qué? Del puro afecto de su voluntad, Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Y como Él ya me bendijo con toda bendición espiritual, cuando yo, bendecimos a nuestra familia, bendecimos a nuestros amigos, a personas que conocemos, a personas en la calle que hablamos con ellos y el Espíritu Santo nos pone algo, la bendición que Él ya me dio se derrama en autoridad y despierta en esas personas lo que Dios ya les ha dado. Ahora estuvimos en Cabo San Lucas durante un tiempo, por cuestión de personales y de negocios, etc. Y una señora nos presentó a su hija, una señorita de 18 años, muy bonita, 18 años, y se va a ir a estudiar a Madrid. Ella, imagínense, 18 años se va a estudiar a Madrid. Entonces, pues ya nos platicó lo que quería estudiar, etcétera, etcétera. Y en medio del restaurante, era un restaurant bar en el hotel, en medio de todo, le dije: ¿me permites orar por ti? Ella se quedó como pensando, ¿verdad? Y viendo. Yo creo nadie había orado por ella, y menos en público, en esa forma, ¿verdad? Menos en un lugar social, por así decir, restaurante. Y la comenzamos a bendecir. Estábamos Patricia y yo, estaba su mamá, por supuesto. Y comenzamos a orar por ella, por su vida, por la bendición a la universidad, etcétera, por protección. No me acuerdo exactamente las palabras que dijimos. Pero como 2 días o 3 después que estábamos hablando, platicando con la mamá y otras personas, ella dijo: arquitecto no sabe. Mi hija dijo: mamá, dijo, cuando el arquitecto me bendijo, cuando habló esa bendición, esas palabras sobre de mí, ya después meditando y viendo, ahora me doy cuenta que yo puedo hacer muchas más cosas de las que yo había pensado. Dios, en la autoridad que nos ha dado, con la bendición que Él nos ha dado, bendición espiritual en los lugares celestes, cuando la oramos oyendo al Espíritu Santo, cuando yo oro por alguien, trato de percibir, o sea, de ver qué pensamientos me pueden venir de Dios. No nada más quiero que sean mis palabras, trato de hablar lo que Dios quiere sobre determinada persona. Y el Espíritu Santo despierta. Y en esta señorita, que creo que nunca ha invitado a Cristo a su corazón, Dios despertó en ella algo que ya le dio desde antes de la fundación del mundo, y ahora la está preparando y quiere prepararla en algunas cosas prácticas de lo que ella quiere hacer, aprendiendo en la universidad, y estoy convencido de que en esa bendición llegará el momento en que ella abrirá su corazón a Cristo, si es que no lo ha hecho, y recibirá ella misma esa bendición de tener una relación
con Dios. Y por eso nosotros podemos ver, quiero terminar leyendo el Salmo 103, algunos versículos. Es un salmo muy conocido, del 1 al 5, dice, bendice alma mía, o sea, alma mía, alma, yo no sé cómo te sientes, andas triste, andas decaído, andas que no sabes ni de qué se trata, a veces sí, a veces no como me siento, pero bendice a Jehová. Alma mía, o sea, mis emociones, mi mente, bendice a Jehová. Yo te bendigo, Señor. No, nada, es interesante, porque la bendición despierta algo de Dios, y dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántas veces el Señor nos recuerda cosas de que Él ha obrado en nosotros? Algunas veces nos hemos dado cuenta, otras no. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, una fortaleza para volar como las águilas. Hace unos días, hace un tiempo, estaba viendo, he visto varias veces, me encanta ver volar a las águilas, los pájaros normalmente, y el águila como que da unos aleteos y luego se va con el viento. Se va con el viento. Y vuela a las alturas. Y tiene una capacidad de ver desde la altura, desde los lugares celestiales. El Espíritu Santo nos ha dado la capacidad de ver como las águilas, de ver la vida, de ver lo de Dios en medio de esta vida, de ver lo de Dios en nuestras vidas. Muchos dicen, a veces hay que retirarte y ver de lejos tu situación, porque la perspectiva es diferente, como las águilas, dice. Yo quiero bendecirlo a usted, bendecir a su familia, bendecir a todos los que están viendo o escuchando este podcast. Usted es bendito. Si usted nunca ha invitado a Jesucristo a su corazón, lo ha hecho su Señor, su Dios, hoy es el día en que usted lo invite y Cristo venga a morar en usted y haga una habitación en usted para despertar lo que Él ya le dio a usted desde antes de la fundación del mundo. Él lo vio, la vio, lo pensó, lo formó, la formó en el vientre de su mamá sin que faltara nada para vivir en esta tierra. Y lo que Él quiere es despertar en mí todo lo que Él me ha dado, la capacidad, la habilidad, la sabiduría espiritual, la inteligencia espiritual, para vivir lo que Él vio en mí desde antes de la fundación del mundo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.